En Martínez Grupajes y Mudanzas realizamos otros servicios que llamamos servicios complementarios, como por ejemplo la carga y descarga de contenedores marítimos. Nuestras naves, nuestros centros están especializados en la descarga de contenedores. Tenemos muelles, personal especializado para este tipo de labores. A su vez también realizamos embalajes especiales, embalajes de madera, embalajes de cartón, embalajes de obras de arte, de productos totalmente delicados, y hacemos un embalaje especial para cada tipo de producto. A su vez, para lo que son los envíos internacionales, las mudanzas internacionales, también somos operadores de transporte y realizamos todas las gestiones de aduanas por vía telemática con la aduana de Madrid, con lo cual bueno, pues ahorramos mucho tiempo y somos muy eficientes porque trabajamos directamente con la aduana de Madrid. El guardamuebles es una de las actividades más importantes en las empresas de mudanzas. Por supuesto, todas nuestras instalaciones están aseguradas y protegidas contra incendios. Todos los lotes, todas las mudanzas están registradas informáticamente y los envíos se guardan en bien contenedores metálicos o bien contenedores de madera, que están totalmente herméticos y limpios. Otro de los servicios que Martínez Grupajes y Mudanzas presta en la actualidad es la logística y la distribución. Desde aquí se busca que los clientes sean como partners, es decir, buscamos socios más que clientes. De esa manera construimos una relación duradera que se basa en la fiabilidad, en la rapidez y en la mejora continua, en la completa innovación. Nuestros socios, nuestros partners con nosotros pues están optimizando más sus recursos porque nosotros somos especialistas logísticos, por lo cual están ahorrando costes. Hay un aumento de la productividad en los procesos de distribución y pues también de alguna manera simplificamos lo que es la actividad logística, ¿no? Y esto también comporta un ahorro significativo de costes. Y por supuesto también damos una gestión integral a las empresas, ¿no? Desde la materia prima hasta el producto terminado ya a casa del cliente. Todo esto lo estamos gestionando a nivel de empresa.